Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, por hacer parte de esta comunidad de Dios es tu mundo, y seguimos con nuestra tarea y nuestra misión, que es formar a nuestros miembros, a los católicos, de tal manera que dejen de ser un católico de nombre y que se conviertan en un católico de convicción, con claridad y sabiendo qué es y por qué lo hace. Solo cuando yo conozco quién soy y para dónde voy, tiene un sentido lo que yo hago. Vamos a tratar de darle sentido a esa palabra de ser católico y ser miembros de la iglesia. Vamos a continuar entonces hablando sobre la iglesia. Estamos en el episodio número 37 del Catecismo de la Iglesia Católica y venimos hablando sobre la iglesia. La iglesia es fundamental, es grande y es importantísimo en esta labor que se realiza, ya que nosotros venimos viendo que es parte de la misión de Cristo. La iglesia hace parte de esa misión. Vamos entonces a seguir trabajando aquí en el numeral 774 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice: la iglesia, sacramento universal de la salvación. Sacramento significa que es el instrumento que me da la relación íntima con Dios. Todos los sacramentos de la iglesia buscan llevarte a una relación íntima y personal con Dios. Entonces, en este numeral nos explica que la iglesia en sí es un sacramento que lleva y que busca a cada uno de los fieles, o que cada uno de los fieles tenga una relación íntima y personal con Dios. La iglesia busca, con sentido sacramental, como sacramento, que tengas en ella una relación personal con Dios, y se vale de los 7 sacramentos para que encuentres una relación con Dios en cada uno de ellos. Vamos a mirar una cosa bien interesante aquí que dice: la obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación, que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la iglesia. Los 7 sacramentos son los himnos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la iglesia, que es su cuerpo. Sabemos que somos nosotros. La iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. En este sentido análogo, por eso nosotros la llamamos sacramento. En ese sentido, la iglesia es un sacramento en el cual se contienen los demás sacramentos, que son los 7 sacramentos. La iglesia es con Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la iglesia. El fin primero de la iglesia es llevarnos a tener una relación íntima, personal con Dios, llevarnos a transformarnos en Cristo, ser uno con Cristo y con el Espíritu Santo en nosotros, porque no hay sacramento si el Espíritu Santo no habita allí. Por eso, quien santifica la iglesia es el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia es la que lo santifica y se hace presente en nosotros los miembros a través de cada uno de los 7 sacramentos. La iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano, sin importar la nación, la raza, el pueblo o la lengua. Por eso decimos que es universal, es para todos y todos cabemos en la iglesia. Como sacramento, la iglesia es un instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como un instrumento de redención universal.
manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia toda la humanidad. La iglesia la funda Cristo y cumple su tarea y su misión formando a los apóstoles para instituir su iglesia, para darle continuidad a toda su tarea, a toda su misión. Vamos a ver la iglesia como pueblo de Dios. La iglesia, como veníamos hablando, acá lo manifestamos en el 781, es el pueblo de Dios. No es que Dios le pertenezca a un pueblo, porque Dios no le pertenece a ningún pueblo. Es que Él elige a un pueblo para hacerlo santo, para hacerlo sacerdote, para hacerlos profetas y hacerlos reyes, para que sean ellos quienes vayan a convocar, quienes vayan a llamar al hombre para que se acerque a Dios. Y hemos encontrado que la iglesia comienza con una alianza antigua y no elige a un pueblo inicialmente, elige a un hombre, elige a una raza, elige a Abraham y de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y también a José. Y ahí crea una raza de sacerdotes santos que son el pueblo elegido de Dios, que nos lleva luego hasta el momento de Cristo, donde Cristo genera un nuevo testamento, genera una nueva alianza, y esa nueva alianza es no solo para una raza, sino que es la que busca la unión entre los judíos y los gentiles, y esa unión es la tarea y la misión de Cristo con la iglesia, Cristo como cabeza, la iglesia que somos nosotros como su cuerpo, en una unión entre una raza y los gentiles para hacerla universal. Dice aquí algo bien interesante, y es: le fue revelado su persona y su plan a lo largo de la historia, y le fue santificado. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de una nueva alianza y perfecta que iba a realizar Cristo. Y acá en el 782 dice algo bien claro: pero Él ha adquirido para sí un pueblo de ellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Es Él quien la elige. Ahí lo pueden encontrar en el numeral 782, donde vamos a hablar de las características del pueblo de Dios. Entonces, es Dios quien lo elige como primera característica. Segunda característica que tenemos es que para llegar a ser miembro de la iglesia, para llegar a ser miembro del pueblo santo de Dios, se necesita nacer de nuevo. No tienes que nacer en una raza o en un pueblo. No, hay que nacer del Espíritu, como Jesús le dijo a Nicodemo: para poder llegar al reino de Dios hay que volver a nacer. Y él les decía: pero ¿cómo es posible que un hombre vuelva a nacer? Él dice: hay que nacer del Espíritu, y en este caso del Espíritu de Dios. Por eso él lo dice aquí también, y dice muy claro: se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu, es decir, por la fe en Cristo y por el bautismo. Por eso bautizarse es muy importante. Cuando te bautizas, haces parte del pueblo de Dios, eres elegido, eres parte de Dios. También una de las características es que Jesús es la cabeza. Cristo realmente es el jefe de la iglesia. El Papa es el representante de la tierra, pero Cristo es la cabeza. Cristo es el jefe de la iglesia. Es a Cristo a quien nos debemos. También otra característica es que la identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Otra característica de esta iglesia es que el Espíritu Santo habita en nosotros, y este cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo.
Por eso la importancia de cuidarlo, de protegerlo, de no llevarlo a la perversidad, porque si has sido bautizado, haces parte de la iglesia y el Espíritu Santo habita en ti como en un templo. Es una de las características que tiene la iglesia. Su ley es el mandamiento nuevo y es amar como el mismo Cristo nos amó. El amor es una de las características, amar, y no es solo amarnos entre nosotros, sino como lo hizo Cristo, a los pobres, a quien lo necesita. Es la búsqueda de quien no tiene a Jesús en el corazón. También la otra es la misión que tenemos, y es ser la sal de la tierra. O sea, le damos sabor al mundo, y la luz del mundo, o sea, la esperanza de la humanidad. Su destino, el destino de la iglesia, es el reino de Dios, que él mismo comenzó en este mundo y que ha de ser extendido hasta que él mismo lo lleve a su perfección. Recuerden que la iglesia no es perfecta, la iglesia va en un camino hacia la perfección. Nosotros no somos perfectos porque somos la iglesia, pero sí vamos en un camino hacia la perfección. Por eso no podemos decir que nadie es perfecto, porque entonces creer que no la estamos buscando. Es verdad que no lo somos, pero todo católico está en la búsqueda de ser como Cristo, y ser como Cristo es ser perfectos, ir en la búsqueda de la perfección, y en la compañía de Cristo nosotros lograremos esa perfección con la compañía de la iglesia. El pueblo sacerdotal, profético y real. ¿Por qué se dice que la iglesia es el pueblo sacerdotal, profético y real? Cuando te bautizas, tú te conviertes en sacerdote, profeta y rey. Y acá lo dice en el numeral 783. Dice: Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. No es solo un premio, también tiene una responsabilidad, y dentro de esa responsabilidad está el servicio, servir. Por ahí hay un lema que dice que quien no vive para servir no sirve para vivir. Para nosotros los católicos el servicio es fundamental. La iglesia debe de buscar la intención de servir. Sacerdote que busca, rey que cuida y protege, y el profeta que enseña y predice lo que va a llevar y nos llevan a todos con la esperanza de la vida eterna. Entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautizo, se participa de la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Acá hay una parte bien interesante que no quiero que olviden, del 785, que dice: se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez y para siempre, y profundiza en su comprensión, y se hacen testigos de Cristo en medio de este mundo. Cuando te bautizas y te confirmas, los sacramentos no se pueden borrar. Es ahora y para siempre que seremos bautizados y enviados para ser testigos de Cristo. Para el cristiano, la clave fundamental es servir. El que sirve es el que reina. Cristo mismo nos ha enseñado que Él vino a servir y no a que le sirvan. Y nos enseñó en el lavatorio de los pies que debemos de servirle a los otros, que venimos a ayudar, a salvar, a convocar, a servir.
Y el reinado, esa forma de reinado y de rey, es de servirle a mi pueblo, de guiar a mi pueblo, de hacer que el pueblo crezca, no de que me adoren y de que me lleven a mí a los altares. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia viviendo conforme a esta vocación de servicio con Cristo. La vocación de servicio con Cristo es la vocación de todos los que somos miembros de la iglesia. No es del sacerdote, no es de las monjitas, es de todo miembro de la iglesia, de todo bautizado y de todo confirmado. La iglesia, cuerpo de Cristo. La iglesia es una con Cristo, la iglesia es una comunión con Jesús. Jesús asoció a sus discípulos a su vida, les reveló el misterio del reino y les dio parte en su misión, tanto en su alegría como en sus sufrimientos. Y acá es algo muy interesante porque Cristo no nos abandona, no nos deja. Él siempre dice que Él va a permanecer en nosotros. Dice muy claro: permaneced en mí como yo permanezco en vosotros. Y también está en la vid. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y aquí lo dice con claridad ahí en el 787, que dice: permaneced en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo que simboliza que el cuerpo y la cabeza son uno solo, que Jesús y Cristo, que Cristo y la iglesia, Jesús y la iglesia son uno solo. Él está con nosotros como nosotros estamos con Él. Estamos unidos siempre como Él nos lo prometió. Siempre unos con Cristo. Él siempre está con su iglesia. Por eso es un solo cuerpo, que es cabeza y cuerpo, que simboliza que Él está con nosotros. Nos invita a permanecer en Él, que Él va a permanecer con nosotros. La comparación de la iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él, siempre está unificada en Él, en su cuerpo. Uno solo con Cristo. Yo, cuando hago parte de la iglesia, soy uno con Cristo, soy parte de Él y Él es parte de mí, por siempre y para siempre. Un solo cuerpo. La vida en Cristo se comunica a los creyentes, esto lo dice el 790. La vida en Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo, muerto y glorificado por medio de los sacramentos, en una manera misteriosa pero real. Los sacramentos son el medio por el cual yo me hago uno con Cristo. Por eso los sacramentos son fundamentales: los de iniciación, el bautizo, la primera comunión, la confirmación. Me hago uno con Cristo. Y cuando me caso en el matrimonio, nos hacemos dos con Cristo, uno con Cristo. El matrimonio es uno con Cristo. El sacerdote es uno con Cristo. Cuando visitamos y hacemos la unción de los enfermos, se hacen unos con Cristo. Siempre uno con Cristo a través del sacramento, que es su Espíritu, a través del Espíritu Santo. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. En ese cuerpo que nosotros tenemos existe el corazón, existen los pulmones, existen los dedos, existen las manos, existe el hígado, existe todo el estómago. Uno solo, sin una de esas partes, no tiene funcionalidad. Sin pulmones no vivimos, sin corazón no vivimos, sin el sistema digestivo no vivimos. Todos con funciones diferentes, pero todos igualmente importantes en la vitalidad del cuerpo. Todos podremos ser diferentes, pero todos en Cristo y buscando a Cristo. Cada uno puede recibir un carisma diferente, pero esos carismas están para el servicio del cuerpo, de la cabeza y de la iglesia, y no como algo en particular.
El corazón tiene el carisma y el don de bombear la sangre a todo el cuerpo, los pulmones de oxigenar todo el cuerpo, el sistema digestivo de llevar los nutrientes a todo el cuerpo. Aunque son diferentes, todos son fundamentales y se tienen que unir y complementar, porque si no se unen y no se complementan, entonces, como en el cuerpo, llegaría la enfermedad. Y no es posible, porque Cristo es la cabeza, como el sistema nervioso, que hace que cada una de esas funciones sean como un relojito perfectamente unidas y movidas, todos unidos con Cristo. Por eso, Cristo es, y seguiremos diciendo todo el tiempo, es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Nos une a su Pascua. Cristo nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él. Ojo, importante. Por eso nosotros sí buscamos la perfección. No nos podemos excusar que es que no somos perfectos. No, el no ser perfectos es lo que nos lleva a ir a ser como Él, a transformar nuestra vida buscando ser perfectos. Si buscamos ser como Él es porque buscamos ser perfectos. Acá mismo lo dice, vean, todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él, hasta que Cristo esté formado en ellos. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Nos unimos en sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con Él para ser glorificados en Él. Importante eso. Ojo, sufrimos con Él para ser glorificados en Él. Muchas veces a nosotros nos van evangelizando y nos van diciendo cosas contrarias, que es venimos solo a ser felices, a ser alegres. No, siempre la iglesia, siempre el evangelio nos muestra: carga tu cruz. Sufrimos con Él para glorificarnos en Él. Transformar nuestra vida duele. Transformarnos es difícil, y eso lleva y conlleva a sacrificio. Dice aquí en el 7:94: Él provee a nuestro crecimiento para hacernos crecer hacia Él, nuestra cabeza. Cristo distribuye en su cuerpo, la iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Los dones que nos dan, los carismas que nos dan, son para trabajar en equipo. Ojo, iglesia, porque ese es uno de los errores más grandes. Yo tengo un don y los demás miembros de la iglesia tienen otro don, y todos quieren trabajar distinto, tirando para su lado, y los dones no se dieron para que trabajemos distinto. Los dones se dieron para unificar la iglesia, para trabajar en unión. Por eso nosotros, Dios es tu mundo, trabajamos con los guadalupanos, con la santificadora, con la parroquia Nuestro Amigo Jesús, con la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, con la parroquia de Ascensión del Señor, con las hermanas de Nazaret, con todo el mundo, porque vinimos a poner nuestro talento, nuestro don, para unirnos al don de los demás y hacer un solo cuerpo. El corazón no trabaja para una sola parte del cuerpo. El estómago no trabaja para una sola parte del cuerpo. Los pulmones no trabajan para una sola parte del cuerpo. Somos una sola iglesia, y aunque tengamos talentos diferentes, la misión de los talentos y de los carismas es de unir, de hacer que el cuerpo funcione mejor, sin olvidar que la cabeza es Cristo. Cristo y la iglesia son, por tanto, el Cristo total. La iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Somos uno con Cristo, trabajamos todos juntos. La esposa de Cristo es la iglesia. Y acá dice algo bien bonito, que él mismo lo dijo: no ser con Él más que uno en su espíritu. Amó y por tanto se entregó a fin de santificarla, uno solo, de manera que ya no son dos, sino que son una sola carne.
Esto lo vemos desde el 796 hasta en el 796 vamos a poder entender de que somos uno y que Cristo es la esposa, como que nos unimos por siempre y para siempre con Él. Decimos lo siguiente: el Espíritu Santo hace de la iglesia el templo de Dios vivo. El Espíritu Santo santifica la iglesia. Nosotros somos su templo. No es el lugar, somos nosotros. Y en nosotros habita el Espíritu Santo. Los carismas, acá lo dice lo que estábamos hablando de los carismas, y lo voy a leer para terminar. En el 799 dice: extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. En el 800, los carismas deben ser acogidos con gratitud por parte de quienes lo reciben y también por todos los miembros de la iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Por esta razón se revela siempre necesario el discernimiento de los carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión de los pastores de la iglesia. No porque a mí se me apareció la Virgen o porque yo tengo un don o un carisma, hace que todos los demás tengan que ser sumisos a mí, tienen que escucharme a mí o adorarme a mí. Mi carisma, mi don es para servir, no para glorificarme. Yo me glorifico en el servicio en Cristo. Es Él quien actúa, no yo. A fin de que todos los carismas, aquí termino con esto y vamos a repetirlo bien. Dice: a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Tenemos que trabajar cooperando. Con nuestros carismas nos unimos en un solo cuerpo. El corazón solo no es nada. Los pulmones solos no son nada. El sistema digestivo solo no es nada. Juntos son un cuerpo perfecto, son una máquina perfecta. Y si se une con la cabeza, que es la que lo dirige, que en este caso es Cristo, forman el cuerpo santo, santificado por el Espíritu Santo. Vamos a seguir hablando de la Iglesia Católica, vamos a seguir formando a nuestros miembros para que entendamos lo que es. Nos queda un mensaje muy bonito y me quedo con esta última parte. Nuestros carismas, nuestros dones no son para dividir, son para unir, no son para glorificarme, son para servir. Muchas gracias, que Dios les bendiga, que estén muy bien. Chao, chao.